Bueno, y con mucho placer recibimos nuevamente a nuestra diabetóloga, la doctora Natalia Miranda, para hablar hoy sobre el tratamiento del paciente ya diagnosticado. Natalia, bienvenida, te extrañamos. Muchas gracias, Ana María, pero estoy de vuelta. Bueno, y felicidades. De repente te da pena que lo diga en cámara, pero recién casada, digo, Tal cual, ¿no? Totalmente por supuesto. renovada. Exactamente, hace un mes. Qué lindo. Así que, excelente. Bueno, nosotros te extrañamos, pero está bien. Prestarte un ratito a Gonzalo para que disfrutaras. Valía la pena. Valía la pena. Bueno, Natalia, tenemos un paciente que recién se le diagnostica la diabetes. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Con cualquiera de los dos tipos. Perfecto. Primero que a veces para el paciente, como siempre decimos, el diagnóstico de diabetes cae muy mal, porque a veces no se entiende por qué él tiene diabetes. A veces es un paciente que tiene antecedentes, pero no entiende que los antecedentes familiares pueden tener un peso muy grande, porque vinculan más el antecedente de tener un paciente diabético tipo 1 que necesita insulina al riesgo propio de tener diabetes, y es al revés. Muchas veces, generalmente la diabetes que más se hereda es la diabetes de la persona más mayor, que tiene una diabetes tipo 2, bastante inocente, que viene más de grande, que no necesita insulina. El paciente dice: yo no como azúcar, ¿por qué tengo diabetes? Y le cuesta aceptar la enfermedad. Creo que lo que siempre tenemos que transmitir es que es una enfermedad que es muy controlable, y desde el día 1 hay que transmitir los pilares fundamentales que van a lograr ese buen control, porque del buen control va a depender, como hablábamos en otros programas, el pronóstico de ese paciente. Ya sea tenga diabetes tipo 1 o tipo 2, no importa cuál, el control tiene que ser exactamente el mismo. Exactamente, el control va a depender, el control tiene que ser el apropiado para cada paciente y se tiene que lograr rápido. No quiere decir que sea el mismo para todos los pacientes. Hay un control general, como decíamos, que uno cuando tiene una diabetes dice: bueno, ¿cómo la controlo? Con la glucemia capilar en algunos casos en los que lo tengan indicado realizar, que es la punción digital, y con la hemoglobina glicada, que era el promedio de glucosa en sangre. Nosotros queremos que esa glucemia capilar esté en determinados valores. Uno es más estricto con los pacientes jóvenes y sin enfermedades, es menos estricto en pacientes más mayores, con mayor riesgo de realizar complicaciones como hipoglicemia vinculadas al tratamiento. Y en cuanto a la hemoglobina glicada, que todos los pacientes deben realizarse al menos en forma trimestral para decir: bueno, estoy bien controlado, un control global para la mayoría de las personas es menor a 7%. Entonces tenemos que buscar un tratamiento que logre rápidamente aproximarse a esa cifra. Por ejemplo, sé que los tratamientos son específicos para cada paciente, pero debe haber una regla estándar, por así decirlo, para cada uno. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de un paciente con diabetes tipo 2? Perfecto. Por supuesto que es individualizado y es un traje a medida, pero hay generalidades que le caben a la mayoría de las personas. A todas, de hecho, les aplica la misma consigna de los dos primeros pilares, que son el plan de alimentación, del cual se ha hablado extensamente ya en los programas previos y no vamos a avanzar en eso, pero no por eso debemos olvidarlo en ninguna de las consultas. Y reiterar consultas nutricionales para revisar los aspectos que el paciente cree que está haciendo bien, pero seguramente puede mejorar. Y el otro gran pilar que aplica a todos es la actividad física. No hay paciente que no tenga indicación de actividad física. La actividad física va a variar, por supuesto, de acuerdo a la edad del paciente, a la capacidad física que tenga el paciente, al acondicionamiento físico, a si tiene alguna contraindicación o limitación para realizar actividad física, pero siempre algo va a poder hacer. Y sacar al paciente del sedentarismo ya es todo un logro, porque le hace determina un beneficio metabólico muy bueno, no solamente sobre el metabolismo de la glucosa, y en este caso va a ayudar muchísimo a lograr el control de la glucemia que buscamos, sino que también va a mejorar los lípidos en sangre, va a mejorar la presión arterial, va a colaborar en el descenso de peso, que muchas veces son enfermedades que coinciden en estos pacientes. Natalia, ¿y qué pasa con la medicación, por ejemplo, y con esas enfermedades asociadas como las cardiovasculares? Perfecto. De medicación, digamos que casi todos los pacientes van a requerir medicación, porque algunos pueden decir: yo estoy muy bien con un plan de alimentación y actividad física, puedo no necesitar medicamentos, para empezar. Podría ser cierto, es cierto, y de hecho el plan de alimentación y actividad física logra muy buenos resultados, pero
necesita tener una supervisión muy de cerca por un equipo multidisciplinario donde sea muy estructurado ese plan para no necesitar medicamentos. La mayoría van a necesitar medicamentos para que colaboren con los otros dos pilares que son la alimentación y la actividad física. Y en este caso el primer escalón para el diabético tipo 2 es un tipo de medicación que pertenece a un grupo que se llaman biguanidas, que son insulinos sensibilizadores, y que es la metformina, que a todo el mundo le debe sonar en sus casas, porque es un medicamento bastante antiguo, pero no por eso menos efectivo. Cada vez se descubren más beneficios acerca de este fármaco, no solo en el control de la glucemia, sino a nivel de la prevención cardiovascular, del control de los lípidos en sangre y de la reducción de la enfermedad cardiovascular en sí. Y es el primer escalón de tratamiento. Si uno no tiene contraindicaciones, uno va a indicar metformina, seguramente en un paciente con diabetes tipo 2. ¿Y en el caso del diabético tipo 1? En el caso del diabético tipo 1 es bien diferente. Recordemos que lo que es la patogenia, el por qué ocurre la diabetes tipo 1, ocurre por una enfermedad de tipo inmune que destruye las células pancreáticas tipo beta, que son las que producen insulina, y se agota la insulina de forma brusca, por lo tanto en ellos va a ser imprescindible la insulina desde el principio. No quiere decir que los pacientes tipo 2 no necesiten insulina, la pueden necesitar en diferentes momentos de acuerdo a su situación particular, pero en los casos de diabetes tipo 1 las van a necesitar desde el día 1 como parte fundamental de su tratamiento. Natalia, en el caso del paciente tipo 2, si el paciente está muy bien controlado, con un equipo multidisciplinario, como decías, sigue su tratamiento y todas las indicaciones al pie de la letra. ¿Ese paciente puede revertir en algún momento la medicación o no? Es una muy buena pregunta. Muchos pacientes tienen la sensación de que me curé de mi diabetes porque miran sus niveles de glucosa y son normales. No es que la diabetes se haya curado, sino que se controló tan bien que se deja de ver cuando uno la busca en los estudios paraclínicos. Lo indicado generalmente es que la medicación se queda, porque gracias a ella y a los demás pilares es que logró el buen control el paciente. Pero en algunos casos particulares puede ser que el paciente, por ejemplo, tenga una intolerancia al medicamento que le dimos y tenga un excelente control, y darle otro grupo de medicamentos que no sea metformina como primer pilar tal vez sea riesgoso porque el paciente tiene una insuficiencia renal y el control glucémico es excelente y la adhesión al tratamiento de alimentación y actividad física es excelente. Bueno, algunos pacientes pueden realmente estar sin tratamiento, pero la mayoría va a requerir medicamento para acompañar el curso de su diabetes. ¿Y qué pasa con ese paciente que toda su vida fue totalmente sedentario, que jamás hizo ejercicio y que por más que los médicos le informen y se los indiquen, no lo hace ni lo va a hacer? El tema es que uno no puede pensar que no lo va a hacer. Tenemos que pensar que para motivar al paciente nosotros tenemos que tener la expectativa de poder lograr en él la creencia de que la actividad física realmente va a significar un cambio para él, y aunque sea una actividad física leve, salir del sedentarismo puede lograr realmente modificar en mucho, no solo el control glucémico, sino también el estado anímico del paciente. No olvidemos que la actividad física no solo mejora la glucemia, presión, diabetes, colesterol, mejora el estado de ánimo, mejora la depresión, reduce incluso la prevalencia de algunos cánceres como de mama o colon. Yo creo que en todos, aunque uno tenga la percepción de que no lo va a poder realizar, hay que intentar motivar al paciente. Uno a veces se lleva sorpresas y pacientes que uno decía probablemente no realice, terminan adhiriendo muy bien al plan de actividad física. El secreto es saber qué actividad física, para quién. No es a todos caminata 20 minutos 3 veces por semana. No ser sedentario es realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal, eso es así. Pero ¿cómo se realiza? ¿Qué tipo? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? Es realmente algo a conversar con el paciente en el consultorio para que el paciente lo pueda llevar a la práctica. No puede ser algo totalmente definido por el médico, tiene que ser acordado con el paciente para que el paciente lo haga posible, realizable, cumplible y mantenido sobre todo a largo plazo, que es lo más importante. ¿Y en el caso del paciente con diabetes tipo 1 es igual? Es igual. Por supuesto que más adelante probablemente amerite un programa especial hablar de actividad física y diabetes tipo 1,
porque el paciente con diabetes tipo 1 y también algunos con tipo 2 que tienen fármacos que lo exponen a tener una hipoglicemia, a la hora de realizar actividad física, sobre todo cuando esta es intensa, tiene que saber muy bien controlar su nivel de glucemia antes de realizar la actividad física y tener previsto qué actividad física va a realizar, de qué intensidad y cuánto tiempo va a realizar esa actividad física. Y cuando los valores son muy bajos, probablemente tenga que realizar una colación antes de realizar la actividad física. Y debe saber que al finalizar la actividad física deberá controlar nuevamente su glucosa para ver si esta descendió. Y también saber que su cuerpo puede reaccionar con glucosas más bajas, lo cual es bienvenido, y que estas glucosas pueden mantenerse incluso con niveles más bajos por horas luego de finalizada la actividad física. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Y ya que estamos hablando de actividad física, vamos a dejar pendientes, muy buena tu idea, seguramente los televidentes estén deseosos de tener un programa especial hablando específicamente sobre esto, sino que te invito a ver un informe que nos tiene Débora preparado en Aerobic. ¿Te parece? Me parece. Muchas gracias. Vamos con Débora, que se encuentra en Aerobic, para presentarnos algunas de las actividades físicas que allí se realizan. Buenas tardes, Ana Maria. Mais uma vez estamos acá em Aeróbica. Hoy vamos a hablar con un profesor, Mário Gonçalves. Olá, Mário, como estás? Bien, bien, muchas gracias. Mário, fala um pouquinho para nós que atividades são as melhores para circulação cardiovascular. Nosotros aquí en el gimnasio tenemos varias actividades que ayudan a mejorar la circulación, ejercicios, clases como spinning, por ejemplo, clases en las que se hace bicicleta estacionaria, clases como RPM, clases como Zumba, un poco más divertidas también, cualquier clase en la que en realidad se realice mucho movimiento, se va a mejorar un poco lo que es el tema de la circulación. Muy bien. ¿Cuál es estabilidad y qué es movilidad? Bueno, la estabilidad y la movilidad son dos capacidades que en realidad hacen referencia a lo que es la cadena cinética. La estabilidad hace justamente referencia a lo que tenemos que tener estable para realizar mejor los movimientos, y la movilidad es otra capacidad que no se debería de perder para poder tener buenos rangos articulares. ¿Qué importancia se da en gimnasio a esas capacidades? Le estamos empezando a dar bastante más importancia, ya que queremos que ayude a mejorar mucho la movilidad funcional, o sea, los movimientos funcionales de todos los socios de Aerobic. Nosotros incorporamos 3 ejercicios básicos en nuestras rutinas de adaptación, junto con los ejercicios de tonificación general. Muchísimas gracias, Mário. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Débora, por venir, y gracias a Hablemos de Salud por seguir promoviéndolo. Seguimos con Ana María en estudios. Muchas gracias, Débora, y muy educativa la nota del día de hoy. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el doctor Bernardo Wolson y la segunda entrega de Noticias en Salud.